Hay personas que oran todos los días y aún así viven con una sensación constante de frustración. Personas que creen en Dios, que leen la Biblia, que escuchan mensajes de fe, pero cuando miran su vida sienten que algo no termina de avanzar. No es que no amen a Dios, no es que no crean en su poder, no es que no deseen profundamente una vida diferente. Sin embargo, hay una distancia dolorosa entre lo que oran y lo que experimentan. Esa distancia no siempre tiene que ver con falta de fe. Muchas veces tiene que ver con una mentalidad que, sin darse cuenta, sabotea la bendición que se pide. Porque se puede orar con sinceridad y aún así pensar desde el miedo. Se puede pedir provisión y seguir esperando escasez. Se puede hablar de confianza en Dios y vivir tomando decisiones desde la desconfianza. Y ese conflicto interno no se nota en público, pero se vive intensamente en silencio. La oración sale de la boca, pero los pensamientos van por otro camino. Y ahí comienza una lucha que cansa el alma. Hay personas que se sienten culpables por esto. Se preguntan qué están haciendo mal, por qué Dios parece bendecir a otros y a ellos no. Se comparan, se juzgan, se exigen más oración, más ayuno, más esfuerzo espiritual. Pero nadie les explicó que muchas veces el problema no está en la intensidad de la oración, sino en la dirección de la mente. Porque la mente puede convertirse en un freno invisible que anula lo que el corazón anhela. Es posible amar a Dios profundamente y aún así vivir con pensamientos que contradicen su verdad. Es posible declarar promesas con los labios y negar esas mismas promesas en el interior. No por maldad, no por rebeldía, sino por hábitos mentales aprendidos durante años. La mente no se transforma automáticamente cuando alguien cree. La fe nace en el espíritu, pero la mente necesita un proceso distinto, más lento, más consciente. Muchos aprendieron a sobrevivir antes de aprender a confiar. Aprendieron a cuidarse, a no esperar demasiado, a no ilusionarse, a no arriesgar. Y esas estrategias que alguna vez los protegieron, hoy se convierten en muros que bloquean el avance. Entonces oran por puertas abiertas, pero cuando aparece una oportunidad, dudan. Oran por abundancia, pero toman decisiones desde el temor a perder. Oran por paz, pero alimentan pensamientos de control constante. No es hipocresía. Es desconexión. Es una mente que todavía vive en modo defensa, mientras el espíritu quiere vivir en modo confianza. Y esa tensión desgasta. Porque la persona siente que está fallando espiritualmente, cuando en realidad lo que necesita no es más presión religiosa, sino más conciencia mental. Dios no se escandaliza por estas contradicciones. Él las conoce. Él sabe cómo funciona la mente humana. Sabe que no todo bloqueo es espiritual y que muchas batallas no se ganan solo orando, sino aprendiendo a pensar distinto. El problema es que a muchos nunca se les enseñó que la mente también necesita alinearse, no solo el corazón. Se habla mucho de fe, pero poco de pensamiento. Se enseña a creer, pero no siempre a renovar la forma de ver la vida. Y entonces aparecen creyentes sinceros, llenos de buenas intenciones, pero atrapados en patrones mentales que anulan su propio avance. Personas que confían en Dios para lo eterno, pero no para lo cotidiano. Que creen en el cielo, pero dudan en la tierra. La mentalidad que ora pero sabotea la bendición suele ser silenciosa. No se manifiesta en grandes pecados, sino en pequeños pensamientos repetidos. Pensamientos como esto no es para mí, seguro algo va a salir mal, mejor no me hago ilusiones, Dios bendice a otros, pero yo siempre batallo. Pensamientos que no se dicen en voz alta, pero que gobiernan decisiones importantes. Y Dios no responde solo a lo que se dice, sino a lo que se cree profundamente. No a la emoción del momento, sino a la estructura interna. Por eso hay personas que oran con lágrimas, pero siguen tomando decisiones desde el miedo. Y el miedo siempre sabotea lo que la fe quiere construir. Este mensaje no es para acusar ni señalar. Es para despertar. Para que puedas observar con honestidad qué está pasando dentro de ti cuando nadie te ve. ¿Qué pensamientos aparecen después de orar?
¿Qué emociones gobiernan tus decisiones? ¿Qué historia te cuentas a ti mismo cuando enfrentas una oportunidad o un desafío? Porque muchas veces no es Dios el que tarda. Es la mente la que no está lista. No porque sea mala, sino porque sigue funcionando con mapas antiguos. Mapas de escasez, de rechazo, de esfuerzo excesivo, de merecimiento condicionado. Mapas que se formaron en experiencias pasadas, en palabras recibidas, en heridas no sanadas. La bendición no se pierde por falta de oración, sino por falta de coherencia interna. Cuando lo que pides no coincide con lo que esperas. Cuando lo que declaras no coincide con lo que decides. Cuando lo que crees de Dios no coincide con lo que crees de ti mismo. Ahí se produce el sabotaje más profundo. Dios no está en contra de ti. Tampoco está probándote cruelmente. Muchas veces está esperando que tu mente deje de pelear contra lo que Él ya quiere darte. Porque la bendición no solo se recibe, también se sostiene. Y una mente llena de temor no puede sostener lo que fue diseñado para administrarse con paz. Este es un llamado a mirar hacia adentro sin culpa. A reconocer que puedes creer y aún así necesitar renovación. Que puedes amar a Dios y aún así pensar desde la escasez. Que puedes orar con sinceridad y aún así necesitar reeducar tu manera de interpretar la vida. Nada de esto te hace menos espiritual. Te hace humano. Y Dios trabaja con humanos reales, no con versiones perfectas. Él no solo escucha oraciones, también transforma procesos. Pero la transformación comienza cuando dejas de culparte y empiezas a observarte con verdad. Tal vez hoy no necesitas orar más fuerte. Tal vez necesitas escuchar mejor lo que piensas después de orar. Porque ahí, en ese espacio silencioso, es donde muchas bendiciones se frenan sin que nadie lo note. Y cuando empieces a darte cuenta de eso, algo dentro de ti comenzará a moverse suavemente, preparando el terreno para un cambio más profundo que apenas está comenzando. Antes de seguir, haz algo sencillo pero importante, no escuches este mensaje como si fuera para alguien más. No lo oigas pensando en aquella persona que conoces, en quien debería cambiar su manera de pensar o en quien siempre parece autosabotearse. Escúchalo como si cada palabra fuera una invitación personal a observarte por dentro, sin defensa y sin juicio. Si este mensaje te incomoda un poco, no lo rechaces. La incomodidad muchas veces es la puerta a la conciencia. Porque hay una gran diferencia entre lo que decimos que creemos y lo que realmente creemos cuando nadie nos escucha. La boca puede declarar confianza, pero la mente puede estar llena de dudas. Y la mente es poderosa. Gobierna decisiones, reacciones, elecciones pequeñas que, acumuladas, terminan definiendo el rumbo de la vida. Por eso alguien puede orar con fe por la mañana y, horas después, tomar decisiones completamente opuestas a esa fe. Muchas personas no se dan cuenta de esto porque confunden la fe con el deseo. Desean que Dios actúe, desean un cambio, desean una bendición. Pero desear no es lo mismo que creer profundamente. Creer implica expectativa interna. Implica que, aun en silencio, la mente se prepara para algo bueno. Cuando la mente espera fracaso, aunque la boca pida éxito, se crea una contradicción que frena el avance. Es común escuchar frases como yo confío en Dios, pero al mismo tiempo vivir anticipando lo peor. Prepararse emocionalmente para perder, para que algo salga mal, para no decepcionarse. Eso parece prudencia, pero en el fondo muchas veces es miedo. Y el miedo no convive bien con la fe. No porque la fe sea débil, sino porque el miedo ocupa el espacio mental donde la fe debería operar. La mentalidad que ora pero sabotea la bendición suele justificarse con lógica. Dice cosas como no es que no crea, es que soy realista, no quiero ilusionarme, prefiero esperar poco para no sufrir. Y esas frases suenan sensatas, incluso maduras. Pero con el tiempo se convierten en límites invisibles que reducen la capacidad de recibir. Porque Dios no responde solo a palabras bonitas, sino a corazones y mentes alineadas. Hay personas que oran por oportunidades, pero cuando estas aparecen,
buscan razones para rechazarlas. Oran por crecimiento, pero se sienten incómodas cuando la vida les pide asumir más responsabilidad. Oran por abundancia, pero sienten culpa cuando empiezan a tener más. Y no lo hacen porque sean malas o ingratas, sino porque su mente fue entrenada en carencia, en esfuerzo extremo, en sobrevivir con poco. La mente aprende de experiencias pasadas. Aprende de pérdidas, de fracasos, de decepciones. Aprende de palabras que se dijeron en momentos vulnerables. Aprende de ambientes donde el error se castigaba y el éxito se veía con sospecha. Y todo eso se queda grabado como una especie de programa interno que se activa automáticamente, incluso después de orar. Por eso hay personas que creen en un Dios proveedor, pero no se sienten merecedoras de provisión. Creen en un Dios bueno, pero esperan castigo. Creen en un Dios de abundancia, pero se sienten incómodas con la idea de tener más de lo necesario. Esa incoherencia no siempre se reconoce, porque muchas veces se disfraza de humildad o de prudencia espiritual. La mente no se transforma por repetición mecánica de frases. Decir todo va a estar bien no cambia una estructura interna que fue construida durante años. La renovación mental requiere conciencia, paciencia y honestidad. Requiere atreverse a mirar pensamientos que han pasado desapercibidos por mucho tiempo. Pensamientos que aparecen justo después de orar, cuando la emoción espiritual se apaga y vuelve la voz interna de siempre. Esa voz interna suele ser más influyente que cualquier oración. Porque es constante. Habla todos los días, en cada decisión, en cada duda, en cada oportunidad. Y si esa voz interna está entrenada para la escasez, el miedo o la desconfianza, terminará saboteando incluso las mejores intenciones espirituales. Dios no ignora esto. Él no se ofende porque alguien tenga pensamientos contradictorios. Pero tampoco los refuerza. La bendición no se impone sobre una mente que no está preparada para sostenerla. No como castigo, sino como protección. Porque una bendición entregada a una mente llena de temor puede convertirse en una carga. Hay personas que piden un cambio externo, pero no están listas para el cambio interno que ese cambio exige. Piden prosperidad, pero no han trabajado su relación con el merecimiento. Piden expansión, pero no han sanado su relación con el control. Piden paz, pero siguen alimentando pensamientos de preocupación constante. Y la vida responde a esa incoherencia, no por maldad, sino por coherencia natural. La mente que ora pero sabotea no es una mente malvada. Es una mente cansada. Cansada de esperar, cansada de fallar, cansada de decepcionarse. Y en ese cansancio desarrolla mecanismos de protección que, aunque comprensibles, terminan bloqueando el avance. Dios no pelea contra esos mecanismos. Los observa, los entiende, pero invita a transformarlos. Este es un punto clave. Dios no quiere solo conceder lo que pides, quiere transformar la forma en que lo recibes. Quiere que la bendición no te genere ansiedad, ni culpa, ni miedo a perder. Quiere que puedas vivirla con paz. Pero para eso, la mente necesita aprender a pensar de otra manera. No de forma ingenua, sino alineada con la verdad. Por eso, antes de preguntarte por qué algo no llega, tal vez sea más honesto preguntarte qué piensas cuando imaginas que sí llega. ¿Qué sientes? ¿Qué temores aparecen? ¿Qué dudas se activan? Ahí hay información valiosa. Ahí se revela si tu mente está preparada o si todavía está operando desde viejos esquemas. No se trata de forzarte a pensar positivo todo el tiempo. Se trata de darte cuenta de que pensamientos gobiernan tus decisiones cuando la emoción de la oración ya pasó. Se trata de observarte con compasión, no con dureza. De entender que la fe no anula automáticamente años de aprendizaje mental. Cuando empiezas a ver esto, algo se acomoda por dentro. Dejas de culparte por no avanzar y empiezas a responsabilizarte con amor. Entiendes que Dios no está lejos ni indiferente, sino trabajando en un nivel más profundo del que imaginabas. No solo respondiendo oraciones, sino preparando tu interior para sostener lo que Él quiere darte. Y ese proceso,
aunque incómodo al principio, es liberador. Porque te saca del ciclo de frustración y te lleva a un lugar de mayor coherencia. Un lugar donde lo que oras, lo que piensas y lo que decides comienzan a alinearse poco a poco. Y cuando esa alineación empieza, la vida responde de maneras que antes parecían imposibles, no por magia, sino porque el sabotaje interno comienza a perder fuerza sin que te des cuenta. Muchas personas creen que el autosabotaje es una decisión consciente, como si alguien despertara un día y dijera voy a arruinar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Pero no funciona así. El sabotaje casi nunca es intencional. Es automático. Es una respuesta aprendida. Es la forma en que la mente intenta protegerse de volver a sufrir, aunque esa protección termine limitando el crecimiento. La mente no busca prosperidad, busca seguridad. Busca evitar el dolor, la pérdida, la humillación. Y cuando en el pasado una persona asoció el avance con sufrimiento, el éxito con envidia, la abundancia con culpa o el cambio con peligro, la mente registra esas asociaciones como advertencias. Entonces, aunque el corazón ore con esperanza, la mente activa frenos invisibles cada vez que algo nuevo aparece. Por eso hay personas que se acercan a una oportunidad y, sin darse cuenta, encuentran razones para alejarse. No porque no crean en Dios, sino porque su sistema interno interpreta el avance como una amenaza. El sabotaje no se siente como maldad, se siente como prudencia, como cautela, como mejor no moverme tanto. Y así, poco a poco, se mantienen en el mismo lugar mientras oran por algo diferente. Este sabotaje suele manifestarse en pensamientos sutiles. Pensamientos que parecen razonables, no es el momento, me falta preparación, seguro después, mejor no arriesgo. Y cada uno de esos pensamientos tiene lógica. El problema no es la lógica, sino el patrón. Cuando siempre aparece la misma lógica para detener el avance, ya no es sabiduría, es miedo disfrazado. La mente aprendió a funcionar así porque en algún momento fue necesario. Tal vez hubo un tiempo en que esperar poco evitó una gran decepción. Tal vez desconfiar protegió de una traición. Tal vez conformarse evitó conflictos. Pero lo que una vez fue protección, hoy puede ser prisión. Y Dios no quiere que vivas prisionero de mecanismos que ya no necesitas. El sabotaje interno también se alimenta de la identidad. No solo de lo que piensas sobre la vida, sino de lo que piensas sobre ti. Si alguien creció escuchando que no era suficiente, que siempre se equivocaba, que debía esforzarse más que otros para merecer lo mismo, esa narrativa se convierte en una voz interna constante. Y esa voz no se calla solo porque alguien ore. Entonces aparece una contradicción dolorosa, se ora a un Dios grande, pero se piensa desde una identidad pequeña. Se cree en un Dios poderoso, pero se duda del propio valor. Se confía en las promesas, pero se siente que no aplican del todo para uno mismo. Y esa brecha interna es uno de los sabotajes más profundos. Dios no mide a las personas por su pasado, pero la mente sí. La mente recuerda errores, fracasos, caídas. Los guarda como evidencia para justificar el miedo. Y cada vez que algo bueno se acerca, la mente revisa ese archivo interno y dice cuidado, ya vimos cómo termina esto. No porque quiera hacer daño, sino porque intenta evitar repetir una herida. El problema es que la mente no distingue entre peligro real y crecimiento incómodo. Para ella, ambos se sienten similares. Ambos sacan de la zona conocida. Ambos generan incertidumbre. Y ante la incertidumbre, la mente entrenada en escasez prefiere quedarse donde está, aunque duela, porque al menos es predecible. Por eso hay personas que viven más tranquilas en la frustración conocida que en la posibilidad desconocida. La frustración ya es familiar. La conocen. Saben cómo manejarla. El cambio, en cambio, exige una nueva versión de sí mismos, una versión que todavía no confían del todo en ser. Y ahí aparece el sabotaje silencioso. Dios ve este proceso con mucha más compasión de la que solemos tener con nosotros mismos. Él no llama desobediencia a lo que muchas veces es miedo.
No llama falta de fe a lo que muchas veces es una herida no sanada. Pero tampoco deja a la persona atrapada ahí. Su invitación constante es a renovar la mente, no a castigarla. Renovar la mente no significa eliminar todos los pensamientos negativos de golpe. Significa aprender a reconocerlos sin obedecerlos automáticamente. Significa darse cuenta de cuando un pensamiento surge para proteger y cuando surge para limitar. Significa empezar a separar la voz del miedo de la voz de la verdad. Este proceso requiere valentía, pero no una valentía heroica, sino una valentía cotidiana. La valentía de observarse sin huir. De aceptar que algunas decisiones no se tomaron desde la fe, sino desde el temor. Y de entender que eso no define el futuro, solo explica el pasado. Cuando una persona empieza a ver su sabotaje interno con claridad, algo cambia. Ya no se siente mala por pensar así. Se siente consciente. Y la conciencia es el primer paso para la transformación. Porque lo que se hace consciente deja de gobernar en automático. Dios no te pide que te fuerces a creer cosas que no sientes. Te invita a caminar un proceso donde tu mente aprenda, poco a poco, a confiar de nuevo. A confiar en Él, sí, pero también a confiar en la nueva versión de ti que está naciendo. Esa versión que ya no vive solo para sobrevivir, sino para crecer. Y cuando empiezas a entender que el sabotaje no es tu enemigo, sino una señal de algo que necesita sanarse, dejas de pelear contigo mismo. Empiezas a escuchar lo que hay detrás del miedo. Y ahí, justo ahí, comienza un trabajo más profundo que no se ve desde fuera, pero que prepara el terreno para que la bendición no solo llegue, sino permanezca sin destruir la paz que tanto anhelas. Hay oraciones que nacen de una herida abierta. No siempre somos conscientes de ello, pero muchas veces cuando pedimos a Dios algo con desesperación, no lo hacemos desde la confianza, sino desde el dolor acumulado. Pedimos alivio, seguridad, provisión, amor, porque en algún momento nos faltó. Y no está mal. Dios escucha incluso las oraciones que vienen rotas. Pero cuando una herida no ha sido reconocida, esa herida empieza a influir en la manera en que pensamos, decidimos y recibimos. Una herida no sanada no desaparece con el tiempo. Aprende a esconderse. Se disfraza de carácter, de prudencia, de realismo. Se manifiesta en frases internas que parecen sensatas, pero que están cargadas de temor. Frases como mejor no confiar tanto, siempre pasa algo, no quiero depender de nadie, yo me las arreglo solo. Y esas frases no nacen de la fe, nacen de experiencias donde confiar dolió. Hay personas que oran por provisión, pero al mismo tiempo sienten una ansiedad constante al gastar, incluso en lo necesario. Otras oran por relaciones sanas, pero mantienen una distancia emocional que impide la cercanía. Otras oran por oportunidades, pero se paralizan cuando llega el momento de mostrarse. No es incoherencia espiritual. Es una herida intentando protegerse de volver a sentir dolor. La mente recuerda lo que el corazón quiere olvidar. Recuerda humillaciones, rechazos, promesas incumplidas, pérdidas repentinas. Y cuando una situación presente se parece mínimamente a una experiencia pasada, la mente reacciona como si el peligro fuera el mismo. No distingue que ahora hay madurez, recursos y fe. Solo activa la alarma. Y esa alarma interna, si no se reconoce, termina saboteando lo que Dios quiere hacer. Muchas personas oran desde la herida creyendo que están orando desde la fe. Y Dios escucha, pero también observa. Observa que la persona pide algo que, internamente, todavía asocia con dolor. Entonces no fuerza el proceso. No porque no quiera bendecir, sino porque no quiere reabrir heridas que aún no han sido sanadas. Hay un conflicto silencioso que pocos reconocen, la fe quiere avanzar, pero la herida quiere proteger. La fe dice confía, la herida dice ten cuidado. La fe dice Dios es bueno, la herida dice sí, pero no te emociones demasiado. Y mientras ese diálogo interno no se haga consciente, la persona vive dividida por dentro. Jesús nunca ignoró las heridas de las personas. No les dijo simplemente cree más.
Primero las tocó, las miró, las nombró. Porque la fe que sana no niega el dolor, lo atraviesa. Y lo mismo ocurre con la prosperidad y el avance. No se trata de fingir que nada pasó, sino de permitir que Dios sane lo que aún duele para que la mente deje de reaccionar desde ahí. Una herida no sanada crea filtros. Todo se interpreta a través de ella. Una oportunidad se ve como riesgo. Un avance se ve como amenaza. Una bendición se ve como algo frágil que puede perderse en cualquier momento. Y vivir así cansa. Porque la persona nunca descansa del todo, incluso cuando las cosas van bien. Dios no quiere que vivas esperando que algo malo pase. No quiere que recibas con temor lo que Él da con amor. Pero para eso, la herida necesita ser reconocida. No reprimida. No negada. Reconocida con honestidad. Porque lo que no se reconoce, gobierna desde las sombras. Hay personas que confunden sanar con olvidar. Pero sanar no es olvidar, es recordar sin que duela. Es poder pensar en el pasado sin que determine el presente. Es poder avanzar sin sentir que estás traicionando a la versión de ti que sufrió. Y ese proceso no se logra de un día para otro, pero comienza con una decisión interna. Orar desde una herida no es pecado. Es humano. El problema es quedarse ahí sin darse cuenta. Cuando una persona empieza a notar que sus reacciones no corresponden a la situación actual, sino a experiencias pasadas, algo se abre por dentro. Se abre un espacio para que Dios haga un trabajo más profundo que va más allá de conceder cosas externas. La sanidad interior no siempre se nota desde fuera. No siempre trae emociones intensas. A veces trae silencio. A veces trae una paz nueva que no estaba antes. A veces trae claridad. Claridad para ver que ya no estás en el mismo lugar, aunque tu mente siga reaccionando como si lo estuvieras. Dios no quiere solo responder oraciones, quiere liberar corazones. Porque un corazón herido puede recibir una bendición y aún así vivir con miedo de perderla. Y eso no es vida abundante. Eso es supervivencia espiritual. Cuando una herida empieza a sanar, la mente deja de reaccionar automáticamente. Empieza a responder de manera consciente. Empieza a distinguir entre el pasado y el presente. Empieza a confiar de nuevo, no de forma ingenua, sino desde una seguridad más profunda. Y cuando esa sanidad comienza, algo cambia en la forma de orar. Ya no se ora desde la urgencia, sino desde la confianza. Ya no se pide para llenar un vacío, sino para caminar en plenitud. Y sin que te des cuenta, la mente deja de sabotear, porque ya no necesita protegerse de un dolor que está siendo sanado poco a poco, preparando el terreno para patrones nuevos que todavía no ves, pero que ya están formándose en lo profundo. En este punto del camino espiritual ocurre algo silencioso pero decisivo. Ya no solo hemos reconocido el cansancio del alma ni hemos entendido que Dios no nos exige perfección, ahora comenzamos a darnos cuenta de algo aún más profundo. Muchas de nuestras batallas no nacen afuera, sino dentro. No es el ruido del mundo lo que más nos desgasta, sino la voz interna que no se calla, la que repite errores pasados, la que anticipa futuros que todavía no existen, la que nos acusa incluso cuando Dios ya nos ha perdonado. Es ahí donde el alma se fatiga, porque intenta cargar con pensamientos que no fueron diseñados para permanecer tanto tiempo en el corazón humano. La Biblia es sorprendentemente honesta al hablar de esto. El salmista no se presenta como un hombre fuerte todo el tiempo, sino como alguien que dialoga con su propia alma y le hace preguntas incómodas. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esa frase no es solo poesía, es un espejo. Todos hemos tenido momentos en los que sentimos que algo dentro de nosotros está caído, aunque por fuera sigamos funcionando. Son días en los que sonreímos, cumplimos, trabajamos, cuidamos de otros, pero por dentro hay una opresión difícil de explicar. No es tristeza pura, no es miedo claro, es una mezcla de cansancio emocional y desconexión espiritual. En esos momentos solemos buscar soluciones rápidas. Distracciones, ruido,
entretenimiento, incluso más trabajo. Pensamos que si mantenemos la mente ocupada, el alma dejará de doler. Pero lo que ocurre es lo contrario, mientras más ignoramos lo que pasa dentro, más fuerte se vuelve. El corazón no fue creado para ser silenciado, fue creado para ser escuchado y llevado a Dios. Por eso Jesús no dijo ignora tu carga, dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso verdadero no comienza cuando desaparecen los problemas, comienza cuando dejamos de huir de ellos y los ponemos en las manos correctas. Aquí aparece una verdad que transforma. Dios no solo quiere resolver lo que nos pasa, quiere caminar con nosotros mientras lo atravesamos. Muchas veces oramos pidiendo que todo cambie, cuando Dios está más interesado en cambiarnos a nosotros por dentro. No porque no le importe nuestra situación, sino porque sabe que un corazón fortalecido puede atravesar cualquier tormenta. El problema es que queremos alivio inmediato, pero Dios trabaja a nivel profundo. Él no tapa grietas, reconstruye cimientos. Cuando aprendemos a detenernos, a respirar, a reconocer delante de Dios lo que sentimos sin maquillarlo, algo empieza a sanar. Decir Señor, estoy cansado no es falta de fe, es un acto de honestidad. Decir ya no puedo solo no es rendición, es el principio de la verdadera dependencia. El Espíritu Santo no llega a donde fingimos fortaleza, llega a donde reconocemos necesidad. Y ahí, en ese espacio vulnerable, ocurre el intercambio divino, nosotros entregamos peso, Él nos da paz. Paz no significa ausencia de conflicto, significa presencia de Dios en medio del conflicto. Es una paz que no siempre cambia las circunstancias, pero cambia la forma en que las vivimos. Es la paz que permite dormir aunque no todo esté resuelto, la que permite sonreír aun cuando el proceso sigue, la que nos recuerda que no estamos solos ni abandonados. Jesús mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. El mundo da paz cuando todo va bien, Dios da paz incluso cuando todo está en proceso. Tal vez ahora mismo te encuentras en una etapa así. No estás en crisis abierta, pero tampoco en plenitud. Estás caminando, pero con peso. Sigues creyendo, pero te sientes débil. Sigues orando, pero a veces en silencio. Y quiero que sepas algo con claridad, Dios no te mira con decepción en esta etapa, te mira con ternura. Él conoce tus pensamientos antes de que los formules, conoce tus luchas antes de que las expreses, y aún así permanece. No se va cuando te cansas, no se aleja cuando dudas, no se ofende cuando lloras. Su fidelidad no depende de tu estado emocional. Hay momentos en los que el alma necesita permiso para descansar. No descansar de Dios, sino descansar en Dios. Dejar de exigirnos ser fuertes todo el tiempo, dejar de compararnos con otros procesos, dejar de medir nuestra fe por lo que sentimos. La fe no es emoción constante, es confianza sostenida. Incluso cuando no sentimos nada, Dios sigue obrando. Incluso cuando no entendemos, Él sigue guiando. Incluso cuando el silencio parece largo, su presencia no se ha ido. Esta es una invitación suave, no una exigencia. Una invitación a soltar el control, a dejar de cargar con lo que no te corresponde, a permitir que Dios sea Dios y tú seas simplemente su hijo, su hija. No tienes que demostrar nada. No tienes que llegar perfecto. Solo tienes que venir tal como estás. Porque en ese venir, en ese acto sencillo de acercarte, comienza una restauración que no siempre es ruidosa, pero sí profunda. Y mientras seguimos avanzando en este mensaje, recuerda esto, el cansancio no es el final de tu historia, es muchas veces el lugar donde Dios empieza a obrar de una forma más íntima. No te juzgues por sentirte así. Escucha lo que tu alma intenta decirte y entrégaselo a Dios. Él sabe exactamente qué hacer con corazones cansados. Hay una etapa en la vida espiritual que casi nadie explica, pero que casi todos atravesamos. Es ese momento en el que seguimos creyendo en Dios, seguimos orando, seguimos caminando, pero ya no sentimos la misma fuerza de antes. No es que hayamos perdido la fe, es que estamos cansados de luchar.
cansados de intentarlo, cansados de esperar, cansados de entender por qué ciertas cosas no cambian. Es un cansancio que no siempre se nota por fuera, pero que por dentro pesa como si el alma estuviera caminando con una mochila demasiado cargada. En ese punto, muchas personas empiezan a sentirse culpables. Piensan que algo está mal con ellas, que quizás su fe es débil, que si confiaran más no se sentirían así. Pero la Biblia nos muestra una verdad distinta, incluso los hombres y mujeres más cercanos a Dios vivieron temporadas de agotamiento profundo. El profeta Elías, después de ver milagros extraordinarios, llegó a desear la muerte por el cansancio emocional. David, el rey conforme al corazón de Dios, escribió salmos enteros desde la angustia y la desesperación. Jeremías lloró, dudó y se sintió engañado. Jesús mismo, en Getsemaní, expresó que su alma estaba profundamente triste hasta la muerte. El cansancio no es señal de fracaso espiritual, es señal de humanidad. Dios no se escandaliza por tu agotamiento. Él no se aleja cuando te ve débil. Al contrario, la Escritura nos dice que Él se acerca al quebrantado de corazón y salva al de espíritu abatido. Eso significa que cuando ya no tienes fuerzas, cuando ya no sabes qué decir, cuando ya no sabes cómo orar, Dios no da un paso atrás, da un paso al frente. Porque su poder no se perfecciona en nuestra autosuficiencia, sino en nuestra debilidad. Sin embargo, hay algo que suele ocurrir cuando estamos cansados, dejamos de escuchar. No porque no queramos, sino porque el ruido interno es demasiado fuerte. Pensamientos que se repiten, miedos que regresan, preguntas que no encuentran respuesta. El alma entra en una especie de diálogo constante consigo misma, y en medio de ese ruido, la voz de Dios parece lejana. Pero aquí hay una verdad clave, Dios no ha dejado de hablar, somos nosotros los que necesitamos aprender a escucharlo de otra manera. A veces esperamos que Dios nos hable con respuestas claras, con soluciones inmediatas, con señales evidentes. Pero muchas veces Él habla a través de la paz, del silencio, de una convicción suave que no grita, pero permanece. El problema es que el cansancio nos vuelve impacientes. Queremos que todo se resuelva ya, que el dolor se vaya rápido, que el proceso termine pronto. Y cuando eso no ocurre, sentimos frustración. Pero el proceso también es parte del cuidado de Dios. Él no solo quiere llevarnos a un destino, quiere formarnos en el camino. Hay temporadas en las que Dios no quita la carga de inmediato porque está enseñándonos a soltarla de una manera más profunda. Nos muestra qué cosas estamos cargando que nunca nos pidió llevar. Culpa que no nos pertenece, responsabilidades que no nos corresponden, expectativas ajenas que adoptamos como propias. Muchas veces el cansancio no viene de hacer demasiado, sino de cargar cosas equivocadas. Y Dios, en su amor, empieza a señalarlas con delicadeza, no para acusarnos, sino para liberarnos. Cuando Jesús invita a tomar su yugo, no está invitando a una vida más pesada, sino a una vida alineada. El yugo une, guía, equilibra. Él dice que su yugo es fácil y ligera su carga porque Él no camina adelante gritándonos órdenes, camina a nuestro lado compartiendo el peso. El problema es que muchas veces queremos caminar con Dios, pero sin soltar nuestros propios yugos. Queremos su paz, pero no su ritmo. Queremos su descanso, pero no su guía. Y así el alma sigue cansada. En esta etapa, Dios suele hacer algo muy especial, nos enseña a descansar sin huir. A quedarnos quietos sin sentir culpa. A entender que detenernos no es retroceder. Vivimos en una cultura que glorifica el movimiento constante, el hacer, el producir, el demostrar. Pero Dios trabaja también en la quietud. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, no es una sugerencia poética, es una instrucción espiritual. Conocer a Dios no siempre ocurre en la acción, muchas veces ocurre en el silencio. El descanso del alma no llega cuando todo se resuelve, llega cuando confiamos lo suficiente para dejar de pelear solos. Cuando aceptamos que no podemos con todo, que no entendemos todo, que no controlamos todo. Ahí, justo ahí, comienza una libertad nueva.
Porque el alma no fue creada para vivir en control, fue creada para vivir en confianza. Y confiar no es cerrar los ojos a la realidad, es abrir el corazón a la fidelidad de Dios. Tal vez llevas tiempo pidiéndole a Dios claridad, respuestas, dirección. Y quizás Él no te ha respondido como esperabas, pero sí te ha sostenido. Tal vez no ha cambiado la situación, pero ha cambiado tu resistencia. Tal vez no ha movido la montaña, pero te ha fortalecido para caminar alrededor de ella. Eso también es una respuesta. Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos da lo que necesitamos para no rendirnos. En este punto del camino, es importante entender algo: Dios no mide tu fe por tu energía, la mide por tu permanencia. Permanecer cuando estás cansado, permanecer cuando no sientes, permanecer cuando no entiendes, permanecer cuando el proceso se alarga. Eso es fe madura. No la que grita todo el tiempo, sino la que se mantiene firme incluso en silencio. No la que siempre celebra, sino la que confía incluso con lágrimas. Si hoy te sientes agotado, no te presiones a sentir algo distinto. Preséntate tal como estás. Dios no necesita versiones editadas de ti, necesita tu verdad. Dile lo que pesa, lo que duele, lo que confunde. Él no se ofende por tus preguntas, no se asusta por tus dudas, no se cansa de escucharte. Su paciencia es más grande que tu agotamiento. Su amor es más profundo que tu cansancio. Y mientras avanzamos en este mensaje, quiero que guardes esta idea en tu corazón: el descanso verdadero no siempre se siente como alivio inmediato, a veces se siente como permiso. Permiso para no poder, permiso para parar, permiso para soltar. Dios no te está empujando más fuerte, te está invitando a confiar más profundo. No te está pidiendo que corras, te está pidiendo que camines con Él. Porque cuando el alma aprende a descansar en Dios, incluso en medio del proceso, algo cambia. El peso no desaparece de golpe, pero ya no aplasta. La carga no se va de inmediato, pero ya no domina. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a respirar distinto. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo cargándolo. Hay algo que ocurre cuando el alma empieza a descansar en Dios, aunque sea de forma tímida y silenciosa, la perspectiva cambia. No porque las circunstancias se transformen de inmediato, sino porque ya no las miramos desde el miedo, sino desde la confianza. Y ese cambio interno es mucho más poderoso de lo que parece. Porque la forma en que interpretamos nuestra vida determina la forma en que la vivimos. Dos personas pueden atravesar el mismo problema, pero una se hunde y la otra crece. La diferencia no está en la situación, sino en la manera en que la mente y el corazón la procesan. Durante mucho tiempo se nos enseñó que la fe es solo creer que Dios puede hacer algo. Pero la fe madura va más allá, es creer que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados visibles. Es confiar en que el proceso también tiene propósito. Y aquí es donde muchas personas se detienen, porque aceptar el proceso requiere rendir el control. Requiere dejar de exigirle a Dios que actúe según nuestros tiempos, nuestras expectativas y nuestras formas. Requiere reconocer que Él ve el panorama completo, mientras nosotros solo vemos una parte. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, tendemos a llenar los espacios con suposiciones. Pensamos que Dios nos ha olvidado, que no nos escucha, que nos ha dejado para después. Pero la Escritura nos recuerda una y otra vez que Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él prometió estar contigo todos los días, entonces incluso los días difíciles están incluidos. Incluso los días grises, los días de duda, los días en los que no tienes fuerzas para orar. Dios no toma vacaciones de tu vida. Hay procesos que no tienen explicación inmediata porque no fueron diseñados para ser entendidos rápido, sino para ser atravesados con fe. Como el oro que se refina en el fuego, el calor no es castigo, es purificación. Nadie disfruta el fuego, pero el resultado es algo más fuerte, más limpio, más valioso. Y así ocurre con el alma. Hay cosas que solo se transforman bajo presión.
No porque Dios disfrute nuestro dolor, sino porque conoce nuestro potencial y sabe lo que pueden hacer después del proceso. Uno de los mayores engaños espirituales es creer que si algo duele, no viene de Dios. Pero la Biblia está llena de historias donde el dolor fue el camino hacia la promesa. José fue traicionado, vendido, olvidado, encarcelado, antes de gobernar. Moisés vivió décadas en el desierto antes de liderar la liberación. David fue perseguido antes de ser rey. Jesús pasó por la cruz antes de la resurrección. El sufrimiento no fue el final, fue el puente. Y aunque no todo dolor viene de Dios, Él sí es capaz de usarlo todo para bien. Aquí es importante aclarar algo: confiar en Dios no significa negar lo que sentimos. Significa presentarlo delante de Él. Hay una diferencia enorme entre quejarse sin esperanza y expresar el dolor con fe. Dios no rechaza un corazón sincero, aunque esté lleno de preguntas. Lo que Él transforma es la actitud del corazón que, aun en medio de la confusión, decide no alejarse. Porque la fe no siempre se ve como fortaleza, muchas veces se ve como persistencia. Cuando el alma empieza a entender esto, deja de compararse. Ya no mide su avance según lo rápido que otros parecen prosperar. Deja de preguntarse por qué Dios bendice a unos y no a otros. Entiende que cada proceso es distinto, que cada historia tiene tiempos diferentes, que cada llamado requiere una preparación específica. Compararte solo te roba la paz, porque siempre te hará sentir atrasado o insuficiente. Pero cuando confías en que Dios sabe exactamente dónde estás y por qué estás ahí, la comparación pierde poder. Dios no te está formando para competir, te está formando para cumplir un propósito. Y los propósitos profundos no se construyen con prisa. Se construyen con carácter, con paciencia, con dependencia de Dios. Hay cosas que si llegaran antes de tiempo, nos destruirían. Bendiciones que, sin la madurez adecuada, se convierten en cargas. Por eso Dios no solo se preocupa por darte algo, se preocupa por quién serás cuando lo recibas. Tal vez hoy te preguntas si realmente estás avanzando o si estás estancado. Pero el crecimiento espiritual no siempre se mide en movimiento externo. A veces se mide en reacciones internas. Antes te desesperabas, ahora respiras. Antes explotabas, ahora guardas silencio. Antes huías, ahora permaneces. Eso también es crecimiento, aunque no se aplauda, aunque no se vea, aunque no se celebre. Dios lo ve, y eso es suficiente. Hay momentos en los que Dios guarda silencio no porque no tenga nada que decir, sino porque quiere que aprendamos a confiar sin instrucciones constantes. Como un padre que suelta la bicicleta, no porque quiera que el hijo caiga, sino porque quiere que aprenda a mantener el equilibrio. El silencio de Dios no es abandono, es entrenamiento. Y aunque al principio asusta, después fortalece. Porque cuando aprendes a confiar sin depender de señales constantes, tu fe se vuelve más firme. En este punto del camino, algo empieza a cambiar en la mente. Ya no buscas a Dios solo por lo que puede hacer, sino por quién es. Ya no oras solo para que la situación cambie, oras para que tu corazón se alinee. Ya no preguntas cuándo va a terminar esto, sino qué quieres formar en mí mientras tanto. Y esa pregunta lo transforma todo. Porque cuando el enfoque cambia, la carga se vuelve más ligera. Dios no desperdicia ninguna etapa. Incluso los días que parecen vacíos están llenos de propósito. Incluso las noches largas están llenas de formación. Incluso los silencios están llenos de dirección, aunque no la entendamos aún. Él trabaja en lo profundo, en lo invisible, en lo que no se puede medir. Y cuando menos lo esperas, algo dentro de ti se acomoda, se afirma, se fortalece. Tal vez todavía no ves la recompensa, pero ya estás desarrollando la capacidad para sostenerla. Tal vez todavía no ves la respuesta, pero ya estás desarrollando la fe para recibirla. Tal vez todavía no ves la salida, pero ya estás desarrollando la paz para caminar el proceso. Dios no llega tarde. Él llega cuando todo lo que necesita estar listo, lo está.
Y mientras avanzamos, quiero que guardes esto en tu corazón: no estás retrocediendo, estás siendo preparado. No estás siendo castigado, estás siendo formado. No estás olvidado, estás siendo cuidado de una manera más profunda de lo que imaginas. El mismo Dios que comenzó la obra en ti, es fiel para terminarla. Y aunque hoy no veas el final, puedes confiar en aquel que ya lo ve completo. Hay un momento silencioso, casi imperceptible, en el que algo se acomoda dentro de nosotros. No es un milagro visible ni una respuesta espectacular. Es más bien una rendición interna. Un punto en el que dejamos de pelear con Dios y empezamos a caminar con Él. No significa que todo esté resuelto, significa que ya no estamos resistiendo. Y esa rendición no es derrota, es madurez espiritual. Porque solo quien confía de verdad se atreve a soltar el control. Muchas personas piensan que rendirse a Dios es perder identidad, perder deseos, perder sueños. Pero en realidad es todo lo contrario. Cuando te rindes, dejas de cargar versiones distorsionadas de ti mismo. Dejas de vivir para cumplir expectativas ajenas. Dejas de perseguir metas que no nacieron en tu corazón, sino en el miedo o en la comparación. Dios no te rinde para borrarte, te rinde para revelarte. Para mostrarte quién eres cuando ya no te defines por lo que te falta, sino por lo que Él dice de ti. El problema es que la mente humana no confía fácilmente. Está entrenada para anticipar peligros, para protegerse, para controlar. Y cuando la fe entra en escena, la mente se siente amenazada. Porque la fe no se apoya en lo visible, se apoya en la promesa. No se apoya en la lógica inmediata, se apoya en la fidelidad de Dios. Por eso tantas batallas espirituales se libran primero en la mente. Antes de que el corazón dude, la mente ya está cuestionando. Antes de que el alma se canse, la mente ya está imaginando finales negativos. Ahí es donde ocurre una de las transformaciones más profundas, cuando aprendemos a discernir entre lo que pensamos y lo que es verdad. No todo pensamiento merece atención. No todo pensamiento viene de Dios. Hay pensamientos que nacen del miedo, de heridas pasadas, de experiencias no resueltas. Y si no aprendemos a identificarlos, terminamos construyendo nuestra vida sobre suposiciones. Pero la palabra nos invita a renovar la mente, a examinar lo que pensamos, a alinear nuestros pensamientos con la verdad divina. Renovar la mente no es repetir frases positivas sin sentido. Es permitir que la verdad de Dios confronte nuestras creencias más profundas. Creencias como no soy suficiente, siempre me pasa lo mismo, nunca va a cambiar, no merezco algo mejor. Muchas de esas frases no vienen de Dios, pero las hemos repetido tantas veces que ya las sentimos reales. Y lo que creemos termina guiando nuestras decisiones, nuestras reacciones y hasta nuestras oraciones. Dios quiere prosperarte, pero no solo en lo material. Quiere prosperar tu interior. Porque una mente herida puede sabotear incluso la bendición más grande. Hay personas que reciben oportunidades, pero no saben sostenerlas. Reciben amor, pero no saben aceptarlo. Reciben provisión, pero viven con miedo a perderla. No porque Dios falle, sino porque la mente aún no ha sido sanada. Y Dios, que es un Padre amoroso, no se conforma con darte cosas, quiere darte libertad interna. En este proceso, Dios empieza a tocar áreas sensibles. No para exponerlas públicamente, sino para sanarlas profundamente. Recuerdos que creías superados, emociones que pensabas controladas, patrones que se repiten sin que entiendas por qué. Todo eso empieza a salir a la superficie. Y puede ser incómodo. Puede doler. Pero es necesario. Porque lo que no se sana, se repite. Y Dios no quiere que vivas dando vueltas en el mismo círculo, quiere llevarte a un nivel nuevo. Muchas veces le pedimos a Dios un cambio externo, pero Él comienza con un cambio interno. Pedimos que cambie la situación, pero Él cambia nuestra percepción. Pedimos que quite la prueba, pero Él fortalece nuestra fe. Y aunque al principio no lo entendemos, con el tiempo descubrimos que ese cambio interno era justo lo que necesitábamos.
Porque cuando cambias por dentro, todo lo que te rodea empieza a responder de manera distinta. Aquí ocurre algo poderoso, dejamos de ver a Dios como un solucionador de problemas y empezamos a verlo como un formador de vidas. Ya no solo queremos que intervenga, queremos que nos transforme. Ya no solo queremos respuestas, queremos relación. Y esa relación profunda es la que sostiene cuando las respuestas tardan. Porque quien conoce el corazón de Dios puede descansar incluso en la incertidumbre. La fe madura no elimina las preguntas, pero cambia la forma de hacerlas. Ya no preguntamos desde la desconfianza, sino desde la esperanza. Ya no cuestionamos el amor de Dios, cuestionamos nuestra comprensión limitada. Entendemos que hay cosas que ahora no vemos claras, pero confiamos en que un día tendrán sentido. Como piezas sueltas que, con el tiempo, encajan en un diseño mayor. En este punto, también aprendemos algo clave: no todo retraso es rechazo. No toda espera es negación. A veces Dios dice todavía no porque está alineando personas, circunstancias y corazones. A veces el tiempo no es castigo, es protección. Porque si algo llegara antes de tiempo, nos rompería. Dios no se mueve por presión, se mueve por propósito. Y su calendario no falla. Cuando esta verdad baja del entendimiento a lo profundo del corazón, el alma empieza a caminar con más ligereza. Ya no corre desesperada, ya no se compara, ya no se juzga con dureza. Aprende a confiar paso a paso. Aprende a agradecer incluso en medio del proceso. Aprende a reconocer la mano de Dios en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Y esa sensibilidad espiritual es una riqueza que nadie puede quitar. Tal vez aún no estás donde quieres estar, pero ya no estás donde estabas. Tal vez el camino aún se siente largo, pero ya no estás perdido. Tal vez todavía hay dudas, pero ya no gobiernan tus decisiones. Eso es avance, aunque no siempre se celebre. Eso es crecimiento, aunque no siempre se note. Dios trabaja en silencio, pero su obra es firme. Y mientras avanzamos hacia lo que sigue, quiero que entiendas algo importante: la transformación de la mente no ocurre de un día para otro. Es un proceso continuo, diario, paciente. Pero cada vez que eliges confiar en lugar de temer, cada vez que eliges esperar en lugar de rendirte, cada vez que eliges creer en lugar de cerrarte, algo dentro de ti se alinea un poco más con el propósito de Dios. No estás siendo retrasado, estás siendo preparado. No estás siendo ignorado, estás siendo trabajado. Dios no se ha olvidado de ti. Él está más involucrado de lo que imaginas, incluso cuando no lo sientes. Y en ese trabajo silencioso, profundo, constante, se está formando una versión de ti capaz de sostener lo que viene, de cuidar lo que recibirá y de honrar al Dios que nunca soltó tu mano. Con el tiempo, algo empieza a volverse evidente: no todo cambio verdadero ocurre cuando las circunstancias se mueven, muchas veces ocurre cuando nuestra reacción cambia. Antes, ciertas situaciones te desbordaban, ahora, aunque siguen siendo difíciles, ya no te gobiernan. Antes, una palabra bastaba para desestabilizarte, ahora, puedes escucharla sin que te defina. Esa es una señal clara de transformación interna. No es indiferencia, es madurez. No es frialdad, es fortaleza aprendida en la presencia de Dios. Cuando la mente empieza a alinearse con la verdad, se rompe un ciclo silencioso pero muy poderoso, el ciclo de la reacción automática. Durante años reaccionamos desde heridas, miedos, carencias. Respondemos desde lo que nos faltó, desde lo que nos dolió, desde lo que no sanó. Y aunque oramos y creemos, si no permitimos que Dios sane esas raíces, seguimos repitiendo patrones. Pero cuando la luz de Dios entra en esas áreas, la reacción cambia. Y cuando la reacción cambia, la vida cambia. Hay personas que creen que su problema es la falta de oportunidades, cuando en realidad es la falta de paz. Otras piensan que lo que necesitan es más dinero, cuando lo que realmente necesitan es sanidad emocional. Dios no se confunde con diagnósticos superficiales. Él ve el origen. Ve lo que está detrás de tus decisiones, de tus temores,
de tus silencios. Y por eso su obra es profunda. Él no remienda, Él restaura. Restaurar la mente no significa borrar el pasado, significa resignificarlo. Significa entender que lo que te hirió no te define, que lo que perdiste no te anula, que lo que no salió como esperabas no te condena. Dios es experto en tomar historias rotas y convertirlas en testimonios vivos. No elimina las cicatrices, pero les quita el poder. Ya no son heridas abiertas, son marcas de supervivencia y gracia. En este punto del proceso, muchas personas se enfrentan a una decisión interna: seguir confiando o volver a viejos mecanismos de defensa. Porque sanar implica vulnerabilidad. Implica bajar la guardia, dejar de anticipar el daño, dejar de vivir esperando lo peor. Y eso asusta. La mente herida prefiere el control antes que la confianza. Prefiere cerrarse antes que exponerse. Pero Dios no puede sanar completamente un corazón que siempre está en guardia. La sanidad requiere apertura, aunque sea gradual. Aquí es donde la fe deja de ser solo un concepto y se convierte en una práctica diaria. Confiar cuando no hay garantías visibles. Elegir la paz cuando el caos parece más lógico. Perdonar cuando la herida aún duele. Avanzar cuando la memoria insiste en recordarte fracasos pasados. Todo eso no ocurre de golpe, ocurre en pequeñas decisiones cotidianas. Decisiones que no siempre se notan, pero que construyen una vida distinta. Dios no te pide que confíes a ciegas, te pide que confíes con memoria. Que recuerdes las veces que te sostuvo cuando pensabas que no lo lograrías. Las veces que te abrió puertas cuando no veías salida. Las veces que te dio fuerzas que no sabías que tenías. Recordar no es quedarte en el pasado, es usarlo como evidencia de la fidelidad de Dios. Porque quien fue fiel antes, lo será otra vez. Hay una paz especial que aparece cuando dejamos de luchar contra el proceso. No es resignación, es aceptación consciente. Es decir, no entiendo todo, pero confío. No me gusta todo, pero sigo caminando. No veo todo, pero no me detengo. Esa paz no depende de que todo esté bien, depende de saber con quién caminas. Y cuando sabes que Dios va contigo, el camino, aunque difícil, deja de ser solitario. En esta etapa, también se redefine el concepto de prosperidad. Ya no se mide solo en logros visibles, sino en coherencia interna. Prosperar es poder dormir en paz. Es tomar decisiones sin traicionarte. Es avanzar sin aplastar a otros. Es recibir sin sentir culpa. Es dar sin sentir vacío. Esa prosperidad interna es la base de cualquier prosperidad externa duradera. Porque lo que no está alineado por dentro, tarde o temprano se desordena por fuera. Dios quiere bendecirte, pero no a costa de tu alma. No quiere darte algo que te robe la paz, la fe o la identidad. Por eso el proceso importa tanto. Porque lo que recibas mañana debe encontrar un corazón preparado hoy. Y aunque a veces sentimos que el proceso es largo, la verdad es que es exacto. Ni un día más, ni un día menos de lo necesario para formarte. Tal vez hay áreas en tu vida donde ya ves pequeños frutos. No son gigantes, no son espectaculares, pero son reales. Un pensamiento distinto, una reacción más sana, una decisión más consciente. Eso es señal de que algo está funcionando. Dios no siempre empieza con grandes cambios visibles, muchas veces empieza con ajustes internos casi imperceptibles. Pero esos ajustes, con el tiempo, sostienen transformaciones enormes. Es importante entender que la fe no elimina la responsabilidad personal. Dios obra, pero también nos invita a colaborar. A cuidar nuestra mente, a vigilar nuestros pensamientos, a elegir qué alimentamos. Porque lo que consumes mental y espiritualmente termina formando tu visión de la vida. Si solo alimentas el miedo, crecerá el temor. Si alimentas la esperanza, crecerá la fe. Dios te da la semilla, pero tú decides qué tierra preparas. En este punto, muchas personas descubren que la paz no viene de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que las tiene.
Que la seguridad no viene de controlar el futuro, sino de saber quién lo sostiene. Que la estabilidad no viene de que nada se mueva, sino de tener una base firme cuando todo se mueve. Y esa base es Dios. Puede que aún haya cosas que te incomodan, áreas que no entiendes, procesos que no terminan. Pero si hoy puedes respirar más profundo, si hoy puedes esperar con menos ansiedad, si hoy puedes creer con más calma, entonces algo ha cambiado. Y ese cambio no es casualidad, es el resultado de una obra silenciosa que Dios ha estado haciendo en ti. Y mientras avanzamos hacia lo que sigue, quiero que recuerdes esto: la transformación verdadera no siempre se siente como euforia, muchas veces se siente como estabilidad. Como una calma nueva que no depende de circunstancias. Como una certeza suave que no necesita gritar. Esa es la señal de que tu mente y tu corazón están empezando a alinearse con el propósito de Dios, preparándote para lo que viene, aunque aún no lo veas completo. Hay un punto en el camino espiritual en el que dejamos de pedirle a Dios que nos explique todo y comenzamos a pedirle que nos sostenga. No porque ya no nos importa entender, sino porque comprendemos que hay etapas donde la explicación no trae paz, pero la presencia sí. Y esa comprensión no nace de la teoría, nace de la experiencia. De haber caminado lo suficiente como para saber que, aun sin respuestas claras, Dios no ha fallado. En ese punto, algo muy profundo ocurre: la fe deja de ser reactiva y se vuelve estable. Ya no sube y baja según lo que pasa afuera. Ya no depende del ánimo del día ni del resultado inmediato. Se convierte en una convicción interna que permanece incluso cuando el entorno es incierto. Y esa estabilidad es una de las mayores bendiciones que Dios puede darnos, porque nos permite atravesar temporadas difíciles sin perder la dirección. Muchas personas confunden estabilidad espiritual con comodidad, pero no son lo mismo. Puedes estar estable y aún así estar en medio de una tormenta. La diferencia es que la tormenta ya no define quién eres ni hacia dónde vas. Antes, cualquier sacudida te hacía dudar de todo. Ahora, aunque el viento sople fuerte, sabes dónde estás parado. Y esa seguridad no viene de la ausencia de problemas, viene de la confianza construida con Dios a lo largo del proceso. Aquí es donde la mente empieza a responder de forma distinta. Antes, ante un problema, corrías al miedo. Ahora, corres a la oración. Antes, tu primer pensamiento era el peor escenario. Ahora, tu primer pensamiento es recordar que no estás solo. Eso no significa que no haya preocupación, significa que la preocupación ya no toma el control. La fe no elimina las emociones humanas, pero sí les da un orden sano. Dios no busca que te vuelvas insensible, busca que te vuelvas firme. Que puedas sentir sin romperte. Que puedas llorar sin perder la esperanza. Que puedas atravesar dificultades sin olvidar quién eres en Él. Porque una de las cosas que más desgastan al ser humano no es el problema en sí, sino perder la identidad en medio del problema. Cuando olvidas quién eres, cualquier situación te desestabiliza. Pero cuando sabes quién eres en Dios, incluso lo difícil tiene límites. En esta etapa, también se redefine la relación con el tiempo. Antes, el tiempo era enemigo. Cada día que pasaba sin cambios parecía una derrota. Ahora, el tiempo se vuelve aliado. Entiendes que cada día también está formando algo en ti, aunque no lo notes. Que Dios no está apurado, pero tampoco está ausente. Que su ritmo no es indiferencia, es precisión. Y aprender a caminar a su ritmo trae una paz que no se puede fabricar. Hay una madurez especial en aprender a esperar sin amargura. A esperar sin comparar. A esperar sin cerrar el corazón. Esa espera no es pasiva, es activa. Es una espera que ora, que cuida, que se prepara. Porque esperar en Dios no es quedarse quieto por miedo, es avanzar con confianza aunque el resultado aún no se vea. Y esa forma de esperar fortalece el carácter de una manera profunda. Dios no solo quiere llevarte a un lugar nuevo, quiere llevarte como una persona nueva. No quiere que llegues cansado, herido y desconfiado. Quiere que llegues firme, consciente, en paz.
por eso el proceso interno es tan importante. Porque lo que recibas mañana debe encontrar un corazón capaz de sostenerlo sin perderse. Y ese corazón se forma hoy, en medio de decisiones pequeñas, silenciosas, diarias. En este punto, muchas personas comienzan a notar algo curioso, situaciones que antes se repetían, empiezan a perder fuerza. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Ya no reaccionas igual. Ya no permites lo mismo. Ya no te quedas donde sabes que no hay vida. Eso no es casualidad, es fruto de una mente renovada. Es señal de que el proceso está dando resultados, aunque no siempre sean espectaculares. También cambia la manera de relacionarte con Dios. Ya no te acercas solo cuando necesitas algo, te acercas porque lo necesitas a Él. La oración deja de ser una lista de peticiones y se convierte en un espacio de encuentro. A veces no dices mucho, solo estás. Y en ese estar, algo se ordena. Porque Dios no siempre responde con palabras, muchas veces responde con paz. Hay momentos en los que miras atrás y te das cuenta de que aquella versión tuya que se desesperaba por todo ya no existe. No porque ahora todo sea fácil, sino porque ahora confías más. Y esa confianza no te la dio una sola oración, te la dio el camino recorrido con Dios. Cada vez que no te soltó. Cada vez que te levantó. Cada vez que te sostuvo cuando pensabas que no podrías más. Dios es paciente con nuestros procesos. No se cansa de explicarnos lo mismo de distintas formas. No se frustra cuando retrocedemos un poco. Él ve el avance completo, no solo el tropiezo momentáneo. Y esa paciencia divina es una invitación a que también seamos pacientes con nosotros mismos. A dejar de castigarnos por no estar listos aún. A entender que crecer lleva tiempo y que ese tiempo no es pérdida, es inversión. Tal vez todavía hay áreas donde sientes inseguridad. Tal vez aún hay preguntas sin respuesta. Pero si hoy puedes enfrentar la incertidumbre con más calma que antes, si hoy puedes esperar sin desesperarte tanto, si hoy puedes confiar sin exigir señales constantes, entonces algo muy importante ha ocurrido. Tu fe ha echado raíces más profundas. Y cuando las raíces son profundas, el árbol puede resistir cualquier temporada. No subestimes lo que Dios está haciendo en lo invisible. Porque lo invisible sostiene lo visible. Lo que hoy se está formando en tu interior será la base de lo que mañana se manifestará afuera. Y aunque aún no veas el resultado final, puedes descansar en la certeza de que Dios no abandona las obras que comienza. Él no trabaja a medias. Él no improvisa contigo. Y mientras seguimos avanzando, quiero que te quedes con esta verdad, no necesitas entender todo para confiar, solo necesitas recordar quién te ha sostenido hasta aquí. El mismo Dios que te trajo hasta este punto no te va a soltar ahora. Lo que viene no te encontrará desprevenido, te encontrará formado. Y eso, aunque ahora no lo veas completo, es una bendición mucho más grande de lo que imaginas. Llega un momento en el que la fe deja de ser una expectativa y se convierte en una forma de vivir. Ya no es algo que activas solo cuando todo va mal, es algo que sostiene cada decisión, incluso las más pequeñas. En ese punto, comienzas a darte cuenta de que Dios no solo ha estado trabajando en tu situación, ha estado trabajando en ti de una manera mucho más profunda de lo que imaginabas. Y ese trabajo interno es silencioso, pero firme. Antes, muchas de tus decisiones nacían del temor a perder, del miedo a equivocarte, de la necesidad de agradar o de la urgencia por asegurar el futuro. Ahora, aunque esos pensamientos todavía aparezcan, ya no gobiernan. Has aprendido a detenerte, a respirar, a preguntar, a escuchar. Has aprendido que no toda puerta abierta es una puerta correcta, y que no toda oportunidad es una bendición si te aleja de la paz. Esa claridad no llegó de la noche a la mañana, es fruto del proceso. Dios ha estado afinando tu discernimiento. Te ha enseñado a leer las señales internas, a escuchar esa incomodidad que antes ignorabas, a respetar los límites que antes cruzabas por miedo a perder. Y aunque a veces duele decir que no, duele soltar,
el esperar, también trae una paz nueva. Porque cuando vives alineado con la verdad, el alma descansa de la lucha interna. En esta etapa, también cambia la forma en que ves los errores del pasado. Ya no los usas como prueba de que no eres suficiente, sino como evidencia de cuánto has aprendido. Antes te juzgabas con dureza, ahora te observas con compasión. No justificas lo que estuvo mal, pero tampoco te condenas por ello. Entiendes que Dios no te define por tu peor momento, te define por su gracia constante. Y esa comprensión libera. Hay algo profundamente sanador en aceptar que no todo fue perfecto, pero que aún así Dios estuvo presente. Que incluso en decisiones equivocadas, Él encontró la manera de protegerte, de enseñarte, de redirigirte. Esa perspectiva transforma la culpa en gratitud, el arrepentimiento en crecimiento, la vergüenza en humildad. Y cuando eso ocurre, el corazón se vuelve más liviano. En este punto, muchas personas empiezan a notar que su relación con Dios ya no está basada en el miedo al castigo, sino en el amor y la confianza. Ya no obedecen por temor, obedecen por convicción. Ya no buscan a Dios solo para evitar problemas, lo buscan porque han descubierto que su presencia es vida. Y esa motivación cambia todo. Porque lo que haces por amor se sostiene, lo que haces por miedo se agota. Dios quiere prosperarte, sí, pero no de una manera que te rompa por dentro. No quiere darte algo que al final te quite la paz. Por eso primero sana la raíz, luego permite el fruto. Primero trabaja en la identidad, luego en la provisión. Porque una identidad débil no puede sostener una bendición fuerte. Y Dios no quiere verte cargando cosas que no estás preparado para llevar. Aquí también se revela una verdad importante, no todo avance se siente emocionante. A veces el crecimiento se siente tranquilo, estable, incluso aburrido. Pero esa estabilidad es oro puro. Es señal de que ya no vives en extremos emocionales constantes. Ya no estás eufórico un día y derrotado al siguiente. Hay una base más firme, una calma que permanece. Y esa calma es una de las mayores señales de sanidad interior. Hay personas que confunden la paz con falta de pasión, pero no es así. La paz no apaga el propósito, lo enfoca. No elimina el deseo, lo ordena. No quita la motivación, la vuelve más consciente. Cuando la mente está alineada, el corazón puede avanzar sin desgastarse. Y eso permite construir algo que dure, no solo algo que impresione. En este punto del camino, también comienzas a ver con más claridad qué cosas ya no encajan contigo. Conversaciones que antes tolerabas ahora te cansan. Ambientes que antes te parecían normales ahora te incomodan. No porque te creas mejor, sino porque has cambiado por dentro. Y cuando cambias por dentro, tus límites se ajustan naturalmente. Eso no es rechazo, es crecimiento. Dios no te está alejando de personas por castigo, te está protegiendo de vínculos que ya no aportan vida. No te está cerrando puertas por capricho, te está evitando cargas innecesarias. Y aunque al principio eso puede doler, con el tiempo se convierte en gratitud. Porque entiendes que no todo lo que se pierde es pérdida, muchas veces es liberación. Hay una libertad especial en dejar de luchar por encajar. En dejar de forzarte a ser aceptado. En permitirte ser quien Dios está formando, aunque eso implique caminar más solo por un tiempo. Esa soledad no es abandono, es espacio para escuchar, para sanar, para redefinir. Dios usa esos espacios para hablar con claridad, para afirmar identidad, para fortalecer convicciones. En esta etapa, la oración también cambia. Ya no siempre pides que Dios cambie lo externo, muchas veces le pides que te mantenga firme por dentro. Que te ayude a no volver atrás, a no traicionarte, a no negociar lo que ya sanó. Y esas oraciones, aunque simples, son poderosas. Porque nacen de un corazón consciente, no desesperado. Tal vez aún no estás viviendo todo lo que sueñas, pero ya no te sientes perdido. Tal vez aún hay procesos abiertos, pero ya no te defines por ellos. Tal vez todavía hay desafíos, pero ya no te paralizan.
Eso es señal de que algo sólido se ha formado en tu interior. Algo que no se mueve fácilmente. Algo que no depende de aplausos ni de resultados inmediatos. Y mientras seguimos avanzando, quiero que recuerdes esto: Dios no solo quiere llevarte a un lugar de prosperidad, quiere llevarte a un lugar de estabilidad interior. Quiere que lo que construyas no se caiga con la primera tormenta. Quiere que lo que recibas no te domine. Quiere que lo que vivas no te aleje de Él. Y para eso, el proceso importa tanto como la promesa. Lo que Dios está formando en ti ahora será la base de lo que vendrá después. Nada de este camino ha sido en vano. Ninguna espera, ninguna lucha, ninguna noche larga. Todo ha tenido sentido, incluso cuando no lo veías. Y aunque aún falta un tramo por recorrer, puedes avanzar con la certeza de que ya no eres la misma persona que empezó. Y eso, por sí solo, es una gran victoria. Hay un punto muy delicado y poderoso en el proceso espiritual donde el corazón aprende a confiar sin exigir pruebas constantes. No porque haya dejado de importarle la verdad, sino porque ha descubierto que la fidelidad de Dios no necesita demostraciones diarias para seguir siendo real. En ese punto, la fe se vuelve tranquila, segura, constante. Ya no busca confirmaciones externas para sostenerse, se apoya en una relación viva que ha sido probada en el tiempo. Antes, necesitaba señales para avanzar. Una palabra clara, una respuesta inmediata, una confirmación visible. Ahora, aunque valoras esas cosas, ya no dependes de ellas. Has aprendido a caminar incluso cuando el camino no está completamente iluminado. No porque seas imprudente, sino porque has desarrollado una confianza profunda. Sabes que Dios no te va a soltar a mitad del trayecto. Y esa certeza cambia la forma en que enfrentas cada día. Aquí es donde muchas personas se sorprenden a sí mismas. Se dan cuenta de que situaciones que antes las habrían desbordado ahora las enfrentan con una calma distinta. No porque el problema sea menor, sino porque el miedo ya no es el centro. El centro ahora es la confianza. Y cuando la confianza ocupa ese lugar, todo se reorganiza. Las prioridades se aclaran, las decisiones se ordenan, el corazón se estabiliza. En este punto, también cambia la relación con el fracaso. Antes, un error parecía confirmar todos los miedos internos. Ahora, aunque duele, ya no te define. Entiendes que fallar no cancela el propósito, solo revela áreas que aún están en formación. Y en lugar de esconderte o castigarte, aprendes a llevar esos errores delante de Dios con honestidad. Sabes que Él no te rechaza por equivocarte, te acompaña para levantarte. Dios no está esperando que seas perfecto para bendecirte. Está esperando que seas consciente, humilde y dispuesto a aprender. La madurez espiritual no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de crecer a partir de ellos. Y cuando comprendes esto, el peso de la autoexigencia excesiva empieza a soltarse. Ya no vives tratando de demostrar que eres digno, vives agradecido porque ya eres amado. Hay algo profundamente sanador en entender que Dios no compite con tus procesos humanos, los acompaña. No te pide que ignores el dolor, te pide que no te quedes solo con él. No te exige que seas fuerte todo el tiempo, te invita a descansar cuando lo necesitas. Y ese equilibrio entre responsabilidad y gracia es una de las mayores señales de una fe madura. En esta etapa, la prosperidad empieza a verse de otra manera. Ya no la persigues con ansiedad, la construyes con sabiduría. Ya no tomas decisiones desesperadas por miedo a quedarte atrás. Aprendes a decir que no a oportunidades que prometen mucho pero te roban la paz. Aprendes a esperar el momento correcto, aunque eso signifique ir más lento que otros. Porque ahora sabes que ir rápido sin dirección solo lleva al agotamiento. Dios no tiene prisa contigo, pero sí tiene intención. Cada paso que das, cada decisión que tomas, cada pausa que respetas, forma parte de un diseño mayor. Y aunque a veces no entiendas por qué ciertas cosas no avanzan como esperabas, con el tiempo descubrirás que esos aparentes retrasos te protegieron de caminos que no eran para ti.
Dios ve más allá de lo inmediato, y su amor se expresa muchas veces en lo que evita, no solo en lo que concede. En este punto, también se profundiza la gratitud. Ya no agradeces solo por lo bueno, agradeces por lo que te formó, por lo que te hizo crecer, por lo que te enseñó a confiar, incluso por lo que dolió, porque ahora puedes ver cómo te fortaleció. Esa gratitud no niega el sufrimiento, lo honra como parte del proceso. Y honrar el proceso libera el corazón de la amargura. Hay personas que nunca prosperan de verdad porque viven peleadas con su historia. Reniegan del pasado, rechazan lo que vivieron, odian lo que atravesaron. Pero tú has aprendido algo distinto, que tu historia, con todo y sus grietas, está siendo redimida. Que nada fue desperdiciado. Que incluso lo que parecía perdido está siendo usado para formar una versión más consciente, más fuerte, más alineada contigo y con Dios. En este punto, la relación con el futuro también cambia. Ya no lo miras con ansiedad extrema. Ya no intentas controlarlo todo. Aprendes a planear, sí, pero también a soltar. A trabajar con responsabilidad, pero sin cargar el peso del resultado final. Sabes que tu parte es sembrar con fidelidad, y que el crecimiento no depende solo de ti. Esa combinación de esfuerzo y descanso es clave para una vida equilibrada. Dios no te pide que te desconectes de la realidad, te pide que no te esclavices a ella. Que vivas en el mundo sin perder el centro. Que enfrentes los desafíos sin perder la fe. Que avances sin dejar atrás tu esencia. Y cuando eso ocurre, la prosperidad deja de ser una meta lejana y se convierte en una consecuencia natural de una vida alineada. Tal vez aún no tienes todo lo que deseas, pero ya no te sientes vacío. Tal vez aún hay metas por alcanzar, pero ya no te sientes desesperado. Tal vez el camino sigue abierto, pero ya no te sientes perdido. Eso es señal de que algo muy importante se ha establecido en tu interior. Algo que no depende de circunstancias externas. Algo que te acompaña incluso cuando todo cambia. Dios ha estado trabajando contigo de una manera paciente, constante y profunda. No con prisa, pero con intención. No con ruido, pero con firmeza. Y aunque aún falta un tramo, ya puedes ver que el terreno es distinto. Ya no caminas con la misma carga. Ya no avanzas con la misma confusión. Hay claridad, hay paz, hay una confianza nueva que sostiene cada paso. Y mientras te preparas para lo que sigue, quiero que guardes esto en tu corazón, lo que Dios está construyendo en ti no es frágil. No se rompe con la primera dificultad. No se desmorona con la primera espera. Es una obra sólida, pensada para durar. Y cuando llegue el momento de ver el fruto completo, entenderás que cada etapa, incluso esta, fue necesaria para sostener lo que viene.